Hola, buenas, yo soy Paula Simón del portal de ayudas y financiación de Cámara Valencia, y lo que hacemos básicamente desde nuestro portal es dar información a todas las empresas, ya sean startups, pymes, emprendedores, personas simplemente que tienen una idea de negocio. Desde aquí lo que hacemos es buscar posibles fuentes de financiación, además de ofrecer un repositorio de ayudas y subvenciones a la disposición de todo aquel que quiera entender, ¿no?, un poco cómo funcionan este tipo de trámites. Entonces, ¿qué ofrecemos desde nuestro portal de ayudas? Pues bueno, tenéis una sección de ayudas destacadas en las que podéis encontrar qué es lo que hay ahora mismo disponible, y luego se dividen en varias secciones, ya sea por área o por sector, según tanto el interés de tu empresa. Si por ejemplo tienes un proyecto de digitalización o de eficiencia energética, pues puedes entrar directamente en cada uno de estos segmentos para ver qué ayudas hay disponibles, y sobre todo también, muy interesante, el histórico de las últimas ayudas que se han publicado al respecto. Entonces, de esa manera podéis haceros una idea de aquello que podéis solicitar y de aquello que, si tenéis un proyecto de cara a futuro, podréis solicitar más adelante. Y luego también se filtra por tipo de empresa, ya sea un comercio, una empresa industrial. Entonces, de esta manera podemos tener ese imaginario de las ayudas que se han convocado y se van a convocar dentro de nuestro sector y CENAE. Y luego también lo que hacemos de servicio personalizado hacia las empresas es recibir consultorías, ya sea para explicar un poquito más en qué consiste una convocatoria o una duda que surja tras leer las bases. Al final estamos para servir de apoyo a las empresas y ayudarlas a entender en qué consisten este tipo de cuestiones, ya que ocupa bastante tiempo en el día a día poder encontrarlo, filtrarlo y demás. Entonces nosotros simplificamos el BOE, por decirlo de alguna manera, y convertimos información que es bastante extensa en una pequeña ficha en la que contamos el objetivo de la convocatoria, quién puede ser beneficiario y el tipo de gasto que recoge, y sobre todo, también muy importante, los plazos en los que se puede solicitar esta convocatoria. Entonces, para que tengáis en cuenta que toda esta información está a vuestra disposición, siempre actualizada, y que podéis contar con nosotros, ya sea por nuestro correo o a través de la propia web, para presentarnos vuestras dudas y cuestiones. Y muy importante, para que no se nos olvide, ahora mismo dentro de las destacadas está la ayuda del IVAZ Energía, que está destinada a todas aquellas acciones que estén enfocadas en mejorar la eficiencia energética de las empresas, ya sea en equipos de refrigeración, de calefacción, temas de iluminación, ¿vale? Tiene un montón de opciones que están recogidas dentro de lo que sería subvencionable. Entonces, os invitamos a leer nuestro resumen, ver en qué consiste, y en caso de que tengáis cualquier duda respecto a esta ayuda o cualquier otra, contar con nosotros, ya que el plazo de solicitud finaliza el próximo 30 de diciembre. Así que, visitando nuestro portal, estaremos encantados de atenderos.